hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical y vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, en estos momentos queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que transforma. Tu palabra, Señor, es la que limpia, es la que hace la obra en nuestro ser. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, las familias representadas aquí, los hermanos que vienen en camino. Apresura sus pasos, Señor, para que puedan estar aquí sin ningún problema. Y queremos encomendarnos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver esta lección, hermanos, que nos toca ver hoy. Los discípulos de Emaús, un corazón ardiente. Y vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 24. Voy a leer del 13 al 35. Lucas capítulo 24, del 13 al 35. Ahí vamos a estar basando esta lección. Lucas capítulo 24, del 13 al 35. Van a ver un poco lejos la pantalla por la cuestión aquí de los adornos, pero nada más van a hacer este domingo. ¿Sí? Así que atentos ahí a sus Biblias y a la pantalla donde voy poniendo cada uno de los puntos de esta lección. Lucas 24, yo lo leo, ustedes siguen con su vista, del versículo 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista,
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos, bueno, hasta ahí la lectura. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta lectura que hemos hecho de estos discípulos que iban caminando por un camino en una dirección contraria a la que el Señor Jesucristo les había dicho, porque habían visto que el Señor Jesucristo había sido crucificado, que había muerto, lo habían sepultado, y entonces creían que ya había terminado todo. Y vamos a ver cómo es que estos discípulos nos van a enseñar a usted y a mí lo olvidadizos que somos de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de lo que leemos de la palabra de Dios. Nuevamente voy a estar enfatizando esa situación, hermanos, que debemos de entenderla, pero muy bien. No se trata nada más de leer la Biblia y ya la leí, ya cumplí con mis 4 capítulos diarios, ya la leí toda completa en un año, ya llevo 20 años leyendo la Biblia toda completa cada año. No se trata nada más de venir y escuchar predicaciones e irme y olvidar y ya. Porque normalmente, comúnmente es lo que hace todo creyente, todo hijo de Dios hoy en día. Son realmente muy contados los que realmente toman en cuenta la palabra de Dios para su diario vivir. Y cuando hacemos eso, hermano, pues durante la semana, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, pues andamos todos desorientados, caminando en direcciones que no debemos caminar, por una sencilla razón: se nos olvida lo que nos predica, lo que nos enseña, se nos olvida lo que hemos visto que dice la palabra de Dios. Y eso es, en pocas palabras, lo que vamos a ver con estos versículos. Hay otros versículos, ayúdenme rápidamente. Alguien que me busque Marcos 16, del 12 al 13, alguien del Juan 20, del 19 al 20, alguien Romanos 10, 17 y alguien más Salmo 119, 105. Listo, ¿quién no tiene el primero? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Y aún ellos le creyeron. Juan 20, 19 al 20. ¿Quién lo tiene? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Correcto, muy bien. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. La lección se llama Corazón Ardiente. ¿Sí? Vamos a ver que cuando los discípulos estaban escuchando a esta persona hablar, las Escrituras, por todos los del Antiguo Testamento que hablaban del Señor Jesucristo, ellos dijeron que su corazón ardía cuando lo escuchaban hablar.
central. El encuentro con Cristo y su palabra transforma un corazón desanimado y confundido en un corazón ardiente, lleno de esperanza y dispuesto a regresar al servicio. ¿Sí? Un corazón desanimado y confundido es lo que usted y yo vamos a hacer. ¿Sí? Seremos cristianos desanimados y confundidos si realmente no estamos yendo a Cristo y su palabra. Objetivos de la lección: comprender las causas del desaliento de los discípulos de Emaús, reconocer el peligro de interpretar las circunstancias sin tomar en cuenta la palabra de Dios, entender que Cristo camina con nosotros aun cuando no lo reconocemos, descubrir el poder de las Escrituras para transformar nuestro corazón, aprender que un verdadero encuentro con Cristo nos mueve a regresar y compartir lo que Él ha hecho. Estos puntos que pongo en los objetivos de la lección es lo que queremos aprender, ¿no?, después de terminar toda la lección. Introducción: ¿qué sucede cuando perdemos la esperanza? Hermanos, imaginemos a una persona que ha preparado durante mucho tiempo un proyecto, ha trabajado, ha esperado, ha hecho planes y ha puesto todas sus esperanzas en aquello. Pero un día todo sale mal. El proyecto fracasa, entonces esa persona recoge sus cosas y comienza a caminar de regreso a casa. Ya no tiene entusiasmo, ya no tiene expectativas, ya no quiere hablar del asunto, simplemente quiere alejarse. Algo semejante estaba ocurriendo con los discípulos de Jesús. Habían puesto su esperanza en Cristo, habían creído que Él era el Mesías, pero lo habían visto morir en una cruz. Y ahora caminaban hacia Emaús. No caminaban solamente con sus pies, caminaban con el corazón herido. Habían perdido la esperanza, pero lo maravilloso de esta historia es que mientras ellos caminaban, alejándose de Jerusalén, Jesús comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar con ellos. Ellos pensaban que estaban solos, pero no lo estaban. Pensaban que todo había terminado, pero apenas estaba comenzando algo nuevo. Pensaban que habían perdido al Señor, pero el Señor estaba caminando a su lado. Cuando nosotros pensamos que caminamos solos en medio del desaliento, del desánimo, muchas veces descubrimos que Cristo ya está caminando a nuestro lado. Veamos cómo Cristo tomó un corazón triste, confundido y sin esperanza y lo convirtió en un corazón ardiente. ¿Sí? No sé si captamos todo lo que esta introducción, lo que leí aquí en esta introducción, pero es la verdad, es lo que pasa contigo y conmigo. Realmente pensamos que estamos caminando solos, ¿sí? Pero no vamos caminando solos. El Señor Jesucristo va caminando con nosotros. Muy a pesar de que estemos caminando en una dirección equivocada, muy a pesar de que estemos caminando en una dirección contraria a la que el Señor dijo que debemos caminar, pero el Señor no nos deja solos. El Señor va caminando con nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque lo olvidemos, aunque
Y esa es la gran esperanza de que un día tu desánimo, tu confusión por las cosas que pasan en tu vida y que no entiendes por qué, hay esperanza de que un día lo entiendas, lo comprendas. Y entonces entiendas el por qué. Porque el Señor, porque somos sus hijos, Él no nos deja solos. Él siempre va caminando con nosotros. Estos discípulos iban caminando, no sabían que Jesucristo iba caminando con ellos. No se daban cuenta, no lo reconocían, pero eso no quería decir que Cristo no iba con ellos. ¿Sí? Y aquí hay que reconocer algo, hermanos. Una cosa es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos imaginamos, lo que nosotros creemos que es nuestra realidad. Y otra cosa es lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Que no caigamos en el error de querer llevar nuestro cristianismo a como nosotros creemos, pensamos, nos imaginamos. Sino ¿por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué venimos, nos sentamos y escuchamos y estudiamos la palabra de Dios? Precisamente para no caer en esos errores en los que estaban cayendo estos discípulos, de querer hacer las cosas, de querer vivir a la manera, a la forma de ellos y no de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso decía hace un momento, no solamente se trata de leer la Biblia nada más por leer y de estudiarla nada más por estudiarla. Debemos llegar a ese nivel, a ese punto en el que hacemos de la palabra de Dios nuestro hábito de vida, nuestro estilo de vida, nuestro modelo de vida, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos confundimos? Porque de la manera que nos confundimos, pues porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Tomamos en cuenta lo que nosotros pensamos. Y entonces, obviamente, caminamos por caminos equivocados, como le estaba pasando con los discípulos de Emaús. Este es el punto 2, ¿no? Le puse el punto 2, este es el punto 1, ¿no? ¿O ya vimos el 2? No. ¿Ya vimos el 2? No. ¿O estaban dormidos? No. Aquí me equivoqué, puse 2. Y es 1. Bueno, el desaliento puede hacernos caminar en la dirección equivocada. Ya lo leímos ahí en Lucas 24:13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde los discípulos habían recibido instrucciones de permanecer ahí. ¿Qué estaban haciendo esos dos discípulos? Caminando rumbo a Emaús. Si Cristo les había dicho, antes de ser crucificado, Cristo les había dado instrucciones de que se iban a encontrar ahí en Jerusalén, después de que Él resucitara al tercer día. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacían estos discípulos yendo hacia Emaús si tenían que permanecer en Jerusalén? Pues Emaús era el lugar de origen de ellos y pensaban que ya todo se había terminado y bueno, pues vamos para la casa. Ya no tenemos nada que hacer aquí, ya está muerto, ya ¿qué se puede hacer? Nada, pues vámonos de regreso a nuestro lugar de origen, a hacer lo que antes hacíamos, retomar los trabajos, los oficios de antes, ¿sí? Igual Pedro, Juan, los demás, bueno, vámonos a seguir pescando, ¿sí? Nos dijeron que íbamos a ser pescadores de hombres, pero resulta que le salió mal el plan y fracasó el plan, entonces vamos a seguir siendo pescadores de peces.
Lucas 24:49. Sin embargo, estos dos discípulos iban camino a Emaús. Aquí lean de Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Fue muy clara la instrucción del Señor Jesucristo. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y qué hacían estos dos discípulos? Caminando hacia Emaús, dejando Jerusalén. ¿Sí? Observación. El problema no era simplemente que estaban caminando, el problema era hacia dónde estaban caminando. Ya se lo expliqué ahorita. Estaban alejándose del lugar donde debían estar. ¿Sí? ¿Qué me enseña esto? El desaliento puede afectar nuestras decisiones. ¿Sí? Escucha bien esto, hermano, hermana. El desaliento puede afectar nuestras decisiones. Si estamos desanimados por alguna situación, no es un buen momento de tomar decisiones. ¿Sí? No es momento de tomar decisiones porque se va a equivocar. Después se va a arrepentir de las decisiones que tomó producto de su desaliento, de su desánimo, de su ansiedad, tristeza, desesperación, lo que sea. Ahora sí que, ¿qué hago cuando estoy desanimado? Pues no haga nada. Vaya a la palabra de Dios. ¿Sí? Busque al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando estamos desanimados, podemos alejarnos de la iglesia, abandonar responsabilidades, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, nos aislamos de otros creyentes, tomamos decisiones apresuradas. Aplicación. Cuando estamos desanimados debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. No debemos tomar decisiones permanentes basadas en emociones, ¿sí?, temporales. De ahí hay que tener un tremendo cuidado con las decisiones, porque lo que queremos nos va a costar mucho trabajo abstenernos de decidir, de tomar decisiones. Queremos tomar decisiones. ¿Sí? Y es algo que muy difícil de poder refrenar. Solamente aquellos creyentes que tienen ese grado de madurez, pues pueden decir, pues no voy a tomar ninguna decisión. Me voy a sentar, voy a buscar al Señor, voy a orar, voy a leer su palabra, y porque no quiero tomar decisiones así como estoy ahorita. Y hasta que el Señor me dé esa calma, esa tranquilidad, esa paz, y entienda por qué le está pasando lo que le está pasando, entonces ya poder tomar alguna decisión. No es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de buscar al Señor. No es tiempo de alejarse de la iglesia, es tiempo de buscar al Señor. Emociones temporales. Cuando el corazón está desanimado, podemos comenzar a caminar en una dirección que nunca hubiéramos escogido estando espiritualmente fuertes. No sé si le ha pasado o ha escuchado a personas que dicen, es que yo nunca me imaginé que iba a estar en esa situación. Yo nunca me imaginé que algún día podría haber hecho tal o cual cosa. Sí. Y sí nos puede pasar. Nos puede pasar
Por eso dice la Biblia que piensa estar firme en el hecho de no caer. ¿Y saben a qué tipo de cristianos les pasa más lo que pensaban que nunca les iba a pasar? ¿A qué tipo de cristiano? Aquel cristiano que se pone a juzgar y a señalar y a criticar a otros cristianos que andan mal, ¿sí? Pensando que a él nunca le va a pasar, que él nunca podría ser capaz de hacer tal o cual cosa. Se va algún hermano de la iglesia, los hermanos que quedan aquí de vida, pues se fue y qué bárbaro, y se escandalizan. Y acá ese tipo de hermanos también han. Porque ese tipo de creyentes que caen en el error garrafal de depender de ellos mismos y no del Señor. Hay cuenta como Pedro, ¿no? Cuando le dijo al Señor que nunca lo iba a negar. Hay cuenta que Pedro le estaba diciendo, no, Señor, de mi cuenta corre, como dicen por ahí, ¿no? De mi cuenta corre de que yo no te voy a negar. O sea, yo voy a poner todo mi esfuerzo, mi dedicación, todo mi humana debilidad, capacidad para no negar que yo no voy a negar. Y pues lo negó, cayó fácilmente. Y es lo que ahí es donde Satanás nos quiere tener. ¿Sí? Hacernos creer que nosotros podemos, que hay que creérnosla, que hay que tener fe en nosotros mismos, que hay que creer en nosotros mismos y que nada más hay que declararlo y ya lo vas a tener y es una cuestión mental nada más y en fin. Así es como Satanás quiere tenernos, hacernos creer que nosotros podemos cuando realmente no podemos. Y tenemos que depender del Señor. Punto número 2, ahora sí. Podemos tener a Cristo cerca y no reconocer su presencia. ¿Sí nos ha pasado eso? Podemos tener a Cristo cerca y no reconocer su presencia, es decir, creer que andamos solos. ¿Sí? Creer que andamos solos. Y no sé, a lo mejor en algún momento pensemos, es que pues nos conviene andar solos. ¿Sí? O que el Señor Jesucristo no esté viendo lo que ando haciendo. Pero no depende de que si queremos que Cristo vaya con nosotros o que no vaya con nosotros. El Señor va con nosotros. No es una decisión tuya y mía que en algún momento dado podamos tomar, que la presencia de Dios esté con nosotros o no. Jonás, ¿qué quiso hacer? Huir de la presencia de Dios. Señor, no vayas conmigo. Que tu presencia no vaya conmigo, Señor. Huyo. Pero no era una decisión que Jonás debería tomar. Si la presencia de Dios iba a estar con él o no. La presencia de Dios iba a estar con él siempre. Independientemente de si él quería o no quería. Por ahí muchas veces oramos equivocadamente. Señor, ¿cómo oramos? Cuando la presencia de Dios. Que tu presencia vaya por nosotros. Señor, no nos dejes. O algo así. Frases que utilizamos en la oración que me parecen muy piadosas, todo, pero la verdad son muy equivocadas. En relación a la presencia de Dios, si tú eres un hijo de Dios, Cristo va a ir contigo, porque Cristo va en tu corazón. Y no le puedes decir a Cristo, mira, Cristo, salte de mí un ratito porque voy a entrar a esta cantina. O voy a hacer esto o lo otro. Me voy a pelear con el vecino porque ya me tiene. No quiero que escuchen las palabras que voy a decir. O no quiero que estés conmigo cuando me esté peleando con el fulano.
Cristo ahí va a estar, quieras o no quieras. Entonces ahorita decía, bueno, es que estamos desanimados y pensamos que Cristo nos acompaña, ¿sí? O muchas veces a propósito creemos que Cristo no nos acompaña. Pero cualquiera de las dos situaciones en las que estemos, hermanos, no es decisión de nosotros. Cristo siempre está ahí presente. Queramos o no, decíamos o no, la presencia de Dios siempre está ahí presente. Aún así, aunque no seas cristiano, no seas un hijo de Dios, Dios llena todo con su presencia. Y recordemos que somos criaturas de Dios y que Dios sustenta y cuida a su creación. Y dentro de esa creación están los seres humanos, porque es también parte de su creación. Así que no puede decir un inconverso, es que pues Dios no me ve, Dios no está conmigo, pues Dios está ahí presente, sustentando a su creación. Es diferente la relación de un creador con sus criaturas a de un padre con sus hijos. ¿Sí? Son diferentes las relaciones, pero está Dios siempre ahí presente también. Bueno, vamos a ver Lucas 24, 15 al 16. Y aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. ¿Sí? ¿Qué escena tan extraordinaria? Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no lo reconocían. Observación, Cristo estaba presente, aunque ellos no podían percibirlo. ¿Sí? Enseñanza. Bueno, aquí, Cristo estaba presente, aunque ellos no podían percibirlo. ¿Por qué no podían percibirlo? ¿Por qué no podían percibir la presencia de Cristo con ellos caminando? Porque estaban en el desánimo, en la confusión. No es posible que Cristo se les acercara y que no lo reconocieran. Dice ahí porque sus ojos estaban velados. ¿Pero por qué estaban velados sus ojos? Por desánimo, por la confusión. Y porque ellos tenían, vamos a ver más adelante, tenían de Cristo ciertas expectativas, que Cristo no vino a cumplir ese tipo de expectativas. Y entonces, como Cristo no les cumplió lo que ellos pensaban que debía cumplirles, como Cristo nunca no les cumplió lo que Cristo nunca les prometió que les iba a cumplir, pues entonces lo que no nos quieren es la presencia de Dios, ¿sí? Y no la pueden percibir. Así nos pasa muchas veces. Enseñanza. Hay momentos de nuestra vida en los que pensamos, Dios no está conmigo. Pero nuestra percepción no determina la presencia de Dios. ¿Sí? Nuestra percepción no determina la presencia de Dios. Independientemente si percibas o no percibas que Cristo está contigo, Cristo está contigo. ¿Sí? Dios puede estar obrando aunque nosotros no podamos ver. Aplicación. No debemos medir la presencia de Dios por nuestras emociones. Habrá días en los que sentiremos profundamente su presencia. Habrá otros días en los que parecerá que Dios está distante, pero Dios permanece fiel. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé
¿sí? Ni te dejaré. Hermanos, somos emocionales, ¿sí? Somos emocionales. Y nuestras emociones a veces nos hacen sentir que Dios está con nosotros. Pero a veces nuestras emociones nos hacen sentir que Dios no está con nosotros. Pues independientemente de cómo te sientas, Él está ahí presente. Él está ahí presente. Pero es que hoy no siento la presencia de Dios. Pues tienes que poner en orden tus emociones. Porque Dios está ahí. Hoy sí siento la presencia de Dios. Bueno, también tienes que poner en orden tus emociones. No va a ser que sientas otra cosa. Ya estés confundiendo con la presencia de Dios. Somos emocionales, hermanos, y las emociones nos pueden engañar muy fácilmente. ¿Sí? Acuérdense lo que dice del corazón. ¿Sí? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Ya se lo dije. Un ejemplo, una ilustración, José. José pasó por momentos donde seguramente pudo preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí recuerda la historia de José? Génesis 39:21 repite, pero Jehová estaba con José. Lo echaron a la cisterna, pero Jehová estaba con José. Lo vendieron como esclavo, pero Jehová estaba con José. Lo metieron a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Él tenía que tener muy presente la palabra de Dios. La palabra que Dios le había dado, lo que él iba a hacer con José. Lo que Dios iba a hacer con José en el futuro. A través de los sueños que Dios le había dado a José. Esa era la palabra de Dios para él. Y él tenía que tener muy presente la palabra que Dios le había dado. Estoy en esta cisterna, quién sabe si ¿qué va a pasar conmigo? Pues va a pasar lo que Dios ya te dijo. ¿Qué va a pasar contigo? Entonces quiere decir que no me voy a morir aquí en esta cisterna. ¿Sí? Ahora estoy en calidad de esclavo. No entiendo realmente cómo un esclavo va a ser alguien grande. Cuando un esclavo no valía nada. ¿Sí? ¿Cómo alguien que está en la cárcel va a ser alguien grande? Entonces José pudo haberse preguntado, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Porque realmente todas esas cosas que me pasan, pues como que me indican que tú no estás conmigo. Pero la Escritura enfatiza en todo ese trayecto de José, pero Jehová estaba con José. Sí, aunque estaba en prisión, Dios estaba con él. Sí. A ver, lean el Génesis 39, ¿no? Completo. Por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sí. La ausencia de evidencia visible no significa ausencia de la presencia de Dios. Note esta frase. Ausencia de evidencia visible. Evidencia visible no significa ausencia de la presencia de Dios. Y eso, hermano, es caminar por fe. ¿Sí? Es caminar por fe. Las evidencias no se ven. ¿Sí? No hay manera de interpretar visiblemente que Dios esté conmigo. Pero la palabra de Dios dice que Él está siempre con nosotros. Entonces, ¿a quién le creo más? ¿A lo que yo pienso, mis percepciones? ¿O lo que dice lo que está escrito? ¿Sí? La palabra
de las circunstancias. El desaliento, el desánimo puede distorsionar nuestra interpretación de las circunstancias. Lucas 24, 17 al 21. Alguien que me lo lea nuevamente aquí, Lucas 24, 17 al 21. Y les dijo, Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿sí? Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos. Y ahí estaba el problema, hermano. ¿Qué esperaban esos discípulos de Cristo? ¿Sí? Que Él era el que había de redimir a Israel. Estaban hablando en términos de política, del yugo romano que querían que los liberaran. Cuando él nunca dijo que él venía a eso. Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Ellos responden hablando de Jesús, pero dicen algo revelador. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La palabra importante aquí es esperábamos. ¿Qué es lo que esperábamos, hermano? ¿Qué? Su esperanza estaba en lo que ellos pensaban que Cristo debía ser. Como Jesús había muerto, pensaban que todavía terminaba. Hay gente que viene a la iglesia porque esperan algo de Dios. Y si ven que Dios no se los cumple, voy a morir. Porque ellos tienen ciertas expectativas de Dios. Y si Dios no les cumple sus expectativas, pues ya no lo buscan. ¿Sí? Y también puede pasar contigo y conmigo. No estoy hablando solamente de la gente inconversa, que tiene falsas expectativas de Dios. También puede ocurrir contigo y contigo. Si tenemos expectativas que realmente no son las correctas, que no son las adecuadas. Y si Dios no me las cumple, pues entonces me voy hacia Emaús cuando debería estar en Jerusalén. Si me voy de la iglesia, ¿a dónde? Pues a donde sea, menos a la iglesia. Porque yo esperaba de Dios esto y no me lo cumplió. Es que las cosas de Dios no funcionan así. Dios no está para cumplir nuestros planes, nuestros proyectos, ¿sí? Es al revés. Nosotros estamos para cumplir los planes y proyectos que Dios ya tiene de antemano para ti y para mí. Él ya decidió nuestras obras en las cuales debemos andar. Pero pues el ser humano está tan acostumbrado a vivir sobre proyectos, ¿sí? Metas, que no tienen nada que ver con las metas y proyectos que Dios quiere para nosotros. Y pues
caminar juntos dos personas que tienen diferentes expectativas, diferentes metas, diferentes proyectos? ¿Cómo pueden caminar juntos? Realmente no se puede. Cristo se emparejó con ellos para ir caminando juntos, pero para regresarlos a Jerusalén, no para irse con ellos a Emaús. Porque Cristo no se iba a ajustar a los planes y proyectos de ellos. Ellos tenían que entender quién era el que caminaba con ellos y qué quería de ellos, para entonces regresarse a Jerusalén y cumplir con los planes y proyectos que Cristo ya les había dicho de antemano. ¿Sí? Esto se les había olvidado, yo creo. Como Jesús ya había muerto, pues pensaron que ya todo había terminado. Enseñanza. El problema no era solamente lo que había sucedido, el problema era que no entendían las Escrituras acerca de lo que debía suceder. Simple y sencillamente, hermano, era algo tan sencillo. ¿Sí? O no entendían lo que Cristo les había dicho. ¿Y qué les había dicho? Que iba a morir, ¿sí? Que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día y que los veía en Jerusalén. ¿Se les olvidó? ¿O no entendían el mensaje? Mira, yo creo que era un mensaje tan sencillo, tan directo del Señor, que no creo que no lo hayan entendido. Más bien, se les olvidó. Como nos pasa muchas veces aquí, ¿no? Se les olvida. ¿Sí? O estamos tan aferrados a nuestros planes, a lo que nosotros queremos que Dios nos cumpla, que no ponemos atención a lo que Dios nos dice, ¿sí? O nos quiere decir. ¿Sí? Eso también es una posibilidad. Porque si yo estoy aferrado a algo y estoy concentrado en eso nada más, y no quiero saber nada más que lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, pues obviamente por más que me digan no voy a poner atención, porque estoy ocupado, distraído con lo que yo quiero. Pero cuando venimos y nos abrimos a lo que Dios me quiera decir, aconsejar, guiar, entonces estamos atentos al mensaje. ¿Para qué? Para que número uno lo entendamos el mensaje y número dos, pues no se nos olvide el mensaje. Que cuando salgamos de aquí de la iglesia, pues todavía sigamos recordando lo que Dios nos dijo cuando estamos aquí adentro. Y que lo podamos hacer nuestro, practicarle cada día, cada momento. Esa es la meta, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer. El problema era que no entendían la Escritura acerca de lo que había de suceder. Tenían información, pero les faltaba comprensión espiritual. Aplicación para nosotros. Podemos interpretar equivocadamente nuestras circunstancias cuando las miramos sin la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos nuestras circunstancias que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Cómo las estamos interpretando? Si no las estamos interpretando desde la perspectiva de la palabra de Dios, obviamente las vamos a interpretar mal. Y vamos a creer cosas que realmente no son. Y en base a eso vamos a tomar decisiones, pues vamos a andar como nuestros discípulos, caminando en una dirección equivocada. ¿Sí? Podemos decir, Dios me abandonó. Eso no puede ser parte del plan de Dios. Ya no hay esperanza. Pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de mi situación? ¿Sí?
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la situación que estoy viviendo? Porque de que dice algo la palabra de Dios acerca de la situación que estás viviendo actualmente, Dios dice. Sí. Solamente es cuestión de saber qué. Ilustración otra vez, José. Sus hermanos pensaron que estaban destruyendo su futuro. Pero años después, José pudo decir, en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una tragedia estaba siendo utilizado por Dios para cumplir su propósito. Lo que parecía una desgracia, una tragedia de un joven que le estaban destruyendo su futuro según sus hermanitos, resulta que todo era parte del plan de Dios para que José llegara a ser lo que Dios quería que fuera. Fuera parte del proceso. Pero la cosa es, hermanos, que lo entendamos en el tiempo presente en el que lo estamos viendo. Porque ya viendo hacia atrás, hacia el pasado, pues sí vemos todo el trayecto donde pasamos. Y entendemos el por qué Dios nos pasó por tales o cuales circunstancias. Pero ya que pasaron, las podemos entender. Pero todavía nos queda un futuro. ¿Sí? Un futuro que Dios puede utilizar miles de circunstancias. Pues que el pasado nos sirva de aprendizaje para entonces poder entender el presente que estamos viviendo y estar listos para lo que venga en el futuro. No podemos caer en el mismo desánimo otra vez, ya habiendo entendido antes el porqué de las cosas, sino que ya nos sirvió de experiencia de aprendizaje lo pasado para entonces entender el presente y entonces estar preparados para el futuro. Cuando interpretamos nuestra vida sin la Biblia, las circunstancias parecen tener la última palabra. Y hasta aquí llegué con esto. Ya, de plano, se terminó todo. Cuando las interpretamos a la luz de la palabra, descubrimos que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. ¿No entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando actualmente? Pues Dios tiene algo preparado para el futuro. Y Dios decidió que tenías que pasar por eso. Para entonces prepararte. Porque ninguno de nosotros podemos decir, no, es que Señor, yo llevaba una vida santa, una vida en comunión contigo, una vida en obediencia contigo, una vida, wow, súper espiritual y entregada a ti. ¿Por qué me hace pasar eso? Realmente no seríamos sinceros en pensar así. Señor, pero es que la vida de José, ¿sí? ¿Por qué lo tuviste que pasar por un proceso tan duro, tan difícil? Si José era una perita en dulce. ¿Sí? Mira, si analizamos un poquito la vida de José, cuando estaba en la casa, no era una perita en dulce. ¿Sí? Y así, poniendo Dios como el mero de todo el reino egipcio, iba a ser con todo el reino. Rápido, ¿no? Estar a cargo del poder, del ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. Pues ahora sí, me vengo de estos hermanitos. Me traigo todo el ejército. Oiga, como para decirle, miren ustedes un día, todos ustedes hermanitos, se van a rodear delante de mí. Y papá, mamá también van a estar aquí de rodillas.
yo puedo pensar lo mismo de nosotros mismos, Señor, pues es que yo te obedezco en todo, ¿no? O sea, casi soy la perfección andando. ¿Por qué estoy en esta circunstancia ahora? Dios sabe, hermano, Dios sabe que Dios conoce nuestra vida y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Él sabe. Nosotros no sabemos muchas veces cómo tratar con nosotros mismos, pero Dios sí sabe. Hay que tener esa confianza. Número 4, pues no sé si va el 4 o el 3, pero ya. Cristo nos enseña a ver nuestras circunstancias a través de las Escrituras. ¿Sí? Cristo nos enseña a ver las circunstancias a través de las Escrituras. Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Es interesante, hermano, que el Señor Jesucristo les enseñó todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento que hablaban de él. Entonces el corazón de ellos ardía porque estaban escuchando la palabra de Dios. Aquí encontramos algo maravilloso. Jesús comenzó haciendo un milagro. Jesús no comenzó haciendo un milagro. No les mostró inmediatamente las heridas para que lo reconocieran. Primero, les explicó las Escrituras. Interesante, ¿no? A ver, ustedes dos, miren, ¿por qué están teniendo estas pláticas? Ven y mete tu dedo aquí. Mete tu mano en mi costado. ¿Quién soy? Ah, sí. Pero antes de esa evidencia física, visible, Él les explicó las Escrituras. Para que ellos fueran capaces de creer a través de las Escrituras y no tanto a través de una señal visible, física. No fue así con Tomás, ya sabemos. Tomás no tuvo que decirme, a ver para acá, mete aquí tu dedo, mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Con Tomás tuvo que llegar a ese extremo. Pero con ellos dos fue suficiente con que les explicara las Escrituras. Para usted y para mí, hermano, hoy en día debe ser suficiente con que leamos las Escrituras, con que nos las expliquen, con que nos las enseñen, nos las prediquen, para que nuestro corazón empiece a arder nuevamente, de ánimo, de entusiasmo, y salga del desánimo. ¿Qué nos enseña esto? Cristo quería que aprendieran a creer en la palabra de Dios. La fe no debe descansar solamente en experiencias. ¿Sí? Experiencias es lo que todo el mundo quiere hoy en día. ¿Ya viviste la experiencia? ¿Sí? Y todo en base a experiencias. Y ahí es donde Satanás, hermanos, se puede aprovechar. Hacerte sentir cosas que confundirlas que crees que son de Dios cuando todo lo contrario. La fe no debe descansar solamente en experiencias, debe descansar en la verdad revelada por Dios. Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No querramos más experiencias que esa, hermano, de oír la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Si yo ando buscando a más experiencias que la palabra de Dios, entonces nos vamos a confundir. Nos vamos a encontrar caminando en una dirección contraria a la que Dios quiere que caminemos. Por eso dijo Pedro que la palabra de Dios es lo más seguro. ¿Sí? Es lo más seguro. No solamente a
necesario que Felipe se acercara y entonces le empezara a hablar, a explicar. Y entonces la palabra de Dios abrió su entendimiento y el etíope recibió a Cristo y fue bautizado. Dice la Biblia que siguió su camino gozoso, porque hubo alguien que les explicara las Escrituras, como Cristo lo hizo con estos dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Les explicó las Escrituras. Dice la Biblia que su corazón ardía. Vamos a terminar. Cuando el corazón está confundido, necesitamos menos opiniones humanas y más palabra de Dios. ¿Sí? Menos opiniones humanas y más palabra de Dios. Ya lo vemos rápido. La palabra de Dios puede hacer arder nuevamente nuestro corazón. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Aquí está el corazón de nuestra lección. Ellos comenzaron desanimados, confundidos, sin esperanza, pero terminaron con el corazón ardiente cuando le explicaron las Escrituras. ¿Qué produjo el cambio? Cristo abrió las Escrituras. El corazón espiritual se enfría cuando nos alejamos de Cristo y de su palabra, pero vuelve a arder cuando Cristo nos habla por medio de las Escrituras. Si nuestro corazón está frío, no necesitamos simplemente buscar una emoción, necesitamos volver a Cristo y a su palabra. Jeremías llegó a sentirse agotado y quiso dejar de hablar de Dios, pero dijo, Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios volvió a encender su corazón. Un corazón que escucha verdaderamente a Cristo nunca puede permanecer frío por mucho tiempo. ¿Sí? Un corazón restaurado siempre quiere volver a compartir. Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Qué cambió? Perdón, ¿qué cambió? Al principio iban Fríos. Iban de Jerusalén hacia Emaús, ahí está la flecha, ¿no? Ahora regresan de Emaús hacia Jerusalén. Antes caminaban alejándose, ahora caminaban regresando al sitio donde Cristo les dijo que ahí debería estar. Cuando Cristo transforma nuestro corazón, también cambia nuestra dirección. El verdadero encuentro con Jesús produce acción. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, dando testimonio de ello. Ya no podían quedarse callados, tenían algo que contar. Y la mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y trajo toda la gente a Cristo. Comenzó a hablarles de Cristo. Cuando Cristo enciende nuestro corazón, nuestros pies comienzan a caminar nuevamente hacia el propósito de Dios. Conclusión, hermanos, los discípulos de Emaús comenzaron caminando con tristeza, pero terminaron caminando con esperanza. Comenzaron alejándose de Jerusalén y terminaron regresando a Jerusalén. Comenzaron hablando de lo que habían perdido, terminaron hablando de lo que habían encontrado. Comenzaron con un corazón apagado, terminaron con un corazón ardiente. Y todo cambió cuando Cristo se acercó y les abrió las Escrituras. Pedro, hay algo hermoso cuando comparamos esta historia con la de Pedro. Pedro había fallado, los discípulos de Emaús estaban desanimados, todos habían pasado por momentos de fracaso y confusión, pero Cristo no los abandonó.
pero con el corazón cansado. Está viendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, pero espiritualmente está lejos. Quizá está diciendo, yo esperaba que Dios hiciera esto, yo esperaba que aquella situación terminara de otra manera, yo esperaba que mi familia estuviera diferente, yo esperaba que Dios respondiera a aquella oración. Pero hoy Cristo nos recuerda, no interpretes tu vida solamente por lo que estás viendo. ¿Sí? Mira las circunstancias a través de la palabra, porque quizá aquello que hoy parece una derrota, Dios lo está utilizando para formar tu carácter. Quizá aquello que hoy parece el final es simplemente una parte del proceso. Termino con esta frase. Cuando Cristo nos abre las Escrituras, cambia nuestra perspectiva. Cuando cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro corazón. Y cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestro camino. ¿Sí? Se lo dejo ahí. Podemos, luego subo estos apuntes al grupo de la iglesia y ahí usted puede estudiar con más calma durante la semana. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a seguir recordando tu palabra y cómo, Señor, nuestro corazón debe arder cuando nos abren las Escrituras, cuando nosotros mismos las abrimos para leerla, estudiarla cada día de la semana. Te pedimos, Señor, que